Bienvenido al primero de dos videos sobre integración que involucra descomposición de fracción parcial. Este video asume que ya ha visto los videos para aprender cómo realizar la descomposición de fracción parcial, así que veamos nuestro primer ejemplo. Una de las razones principales por las que podríamos querer realizar una descomposición de fracción parcial en este integrando es evitar tener que usar la sustitución trigonométrica. Si bien la sustitución trigonométrica es un excelente método para integrar cuando sea apropiado, puede involucrarse un poco. Entonces, la idea aquí es si podemos reescribir esto como una suma o diferencia de una función racional más simple, sería mucho más fácil de integrar. Entonces, comencemos con nuestro integrando y factoricemos el denominador. Sería x menos 3 veces x más 2. Tenemos dos factores lineales, por lo que tendremos a sobre x menos 3 más b sobre x más 2. Ahora vamos a multiplicar cada término por la pantalla LC de x menos 3 veces x más 2. Entonces, a la izquierda, estos dos factores se simplifican, por lo que nos quedan dos iguales. Aquí la x menos 3 se simplifica, nos queda a por x más 2, más, aquí la x más 2 simplificadas, nos quedan b veces x menos 3. Esta es nuestra ecuación básica verdadera para todos los valores de x. Entonces dejaremos que x sea igual a los ceros del factor binomial. Entonces, si x es igual a 2 negativos, tendríamos dos iguales, esto sería 0 más b por 5 negativos. Entonces, dividiendo ambos lados entre 5 negativos, tendríamos b igual a 2 quintos negativos. Ahora dejemos que x sea igual a 3 positivos. Entonces tendríamos dos iguales, esto sería 5a, esto sería a por 5, y esto sería a 0. Entonces tendríamos a es igual a 2 quintos positivos. Entonces, usando la descomposición de fracción parcial, podemos reescribir esta integral como integral de a sobre x menos 3. Y a es 2 quintos. Entonces 2 quintos y 1 sobre x menos 3 de x. Más b sobre x más 2. Bueno, dado que b es negativo 2 quintos, escribiremos esto como menos 2 quintos veces el intervalo de 1 sobre x más 2 de x. Y en ambos casos aquí, si dejamos que u sea igual al denominador, u será igual a dx, por lo que ambos serían la integral de 1 sobre u, que es igual al log u natural. Entonces tenemos 2 quintas partes del registro natural de u que es, si tengo x menos 3 menos 2 quintos, veces el logaritmo natural del valor absoluto de x más 2, más c. Entonces, de nuevo, la idea es si tomamos la función racional original y realizamos una descomposición de fracción parcial, estas nuevas integrales serán mucho más fáciles de integrar que las originales. Y como vemos aquí funcionan. Vayamos a ver otro ejemplo. Ahora en este podríamos tomar el numerador y dividir por el denominador, pero sigamos adelante e intentemos realizar una descomposición de fracción parcial y veamos qué se nos ocurre. Sigamos adelante y factoricemos el denominador. Tendríamos x menos 4, veces x más 2, nuevamente, ambos factores lineales. Entonces tendríamos a sobre x menos 4, más b sobre x más 2. x plus 2. Ahora multiplicaré cada fracción por la pantalla LCD. Entonces, a la izquierda, todo esto se simplifica. Nos queda con x al cuadrado más 3x menos 4, debe ser igual aquí, la x menos 4 se simplifica, terminaremos con a por x más 2. Aquí la x más 2 simplifica, tenemos más b por x menos 4. Nuevamente, esto es cierto para todos los valores de x, pero seleccionaremos los valores de x que serían ceros de los factores binomiales. Dejemos que x sea igual a 2 negativos. Entonces aquí tendríamos 4 más 6 negativos. Eso sería negativo 2 menos 4, eso nos daría 6 negativo. Debe ser igual, esto debería ser 0, y esto debería ser b por 6 negativo. Entonces b es igual a 1. Ahora dejemos que x sea igual a 4. Si x es 4, tendríamos 16 más 12 que serían 28 menos 4, 24 serían iguales, esto debería ser a por 6. Esto sería a 0, entonces a es igual a 4. So we can rewrite this original integral as
Entonces podemos reescribir esta integral original como una suma o diferencia de dos integrales basadas en los valores de a y b de estas fracciones parciales. Entonces, dado que a es igual a 4, tendríamos 4 veces integral de 1 sobre x menos 4, de x. Y dado que b es positivo, tendríamos más la integral de 1 sobre x más 2, de x. Nuevamente, si dejas que nuestros denominadores sean iguales a u, du será igual a dx, por lo que ambos serían la integral de 1 sobre u. Entonces tendríamos 4 veces un logaritmo natural del valor absoluto de x menos 4, más un logaritmo natural del valor absoluto de x más 2, más c. Entonces puede ver que realizar una descomposición de fracción parcial puede ser útil al integrar funciones racionales. ¿De acuerdo? En la segunda parte, veremos una función racional, donde tenemos factores cuadráticos. Espero que hayas encontrado esto útil.